Ricardo Maldonado, lo voy a presentar como se debe, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras, la CAT. Vamos a hablar sobre... Están pasando muchas cosas en el mundo del trabajo, esa es la verdad. Y queremos partir por este tema de las 40 horas. Nosotros como que lo dijimos medio indignados en la mañana, porque en realidad hay empresas que ya están diciendo que van a quitar 10 minutos diarios, 12 minutos diarios. ¿La ley permite eso? ¿Quedó mal la ley? Cuéntanos un poco, Ricardo, cómo es la visión desde el mundo del trabajo de esta ley que ya está rigiendo en nuestro país. Bueno, buenos días a todos, a Buenos todas. días. Gracias por la invitación. A ver, el espíritu del proyecto de ley que envió el gobierno al Parlamento de las 40 horas era buenísimo, porque lo que hablaba era concretamente hacer una rebaja semanal de 5 horas a la jornada laboral de los trabajadores. Y bueno, usted sabe que ahí llega al Parlamento y se hace un proceso de negociación, ¿cierto?, política, donde poca influencia tienen los trabajadores, o peso, por decirlo de alguna forma, y al final salió una ley que nosotros como Central manifestamos nuestros reparos a ciertas partes de esa ley, porque en definitiva lo que entrega también es mayor flexibilidad al empresariado, ¿ya? Pero más allá de eso, es importante decir lo siguiente, que hecha la ley, e inmediatamente comenzó un proceso a través de la Dirección del Trabajo de poder interpretarla, ¿ya? Y hay que decir de que una primera interpretación que hace la Dirección del Trabajo, a mi juicio errónea, es de que deja establecido de que podría darse la posibilidad de que los empleadores pudieran aplicar la reducción de 1 hora que comienza mañana, 26 de abril, a través de cierta cantidad de minutos en la semana. O sea, ¿se da la posibilidad de que eso pase? O sea, quedó un flanco abierto. Había un dictamen. Lo que hace este dictamen nuevo del 18 de abril de la Dirección del Trabajo es rectificar aquello, ¿ya? Y deja en claridad de que esa hora debe ser descontada puede a tocar. través de un día. Ah, ya, no es así No a través de los como minutos. lo querían hacer. Pero si quedó ese Oye, espacio, que son patuolos. ya la idea quedó instalada, fue un error de relato esto. A mi juicio tiene que ver con eso y tiene que hacerse cargo quienes correspondan, ¿cierto? Porque hicieron, a nuestro juicio, una interpretación errónea de la norma, ¿ya? Y hoy día, obviamente, el empresariado está metiendo la bulla, y no solamente el empresariado, sino que sus propios representantes en el Parlamento, ¿cierto? La derecha política también está haciendo un reclamo tremendo y está cuestionando el hecho de que hoy día la Dirección del Trabajo haya aclarado de que efectivamente tiene que hacerse una reducción una vez, 1 hora en algún día de la semana en función de... ¿Cuál es la complicación que nosotros vemos en esto? Donde hay sindicatos, el empleador está obligado a hacer acuerdo con el sindicato. Claro. Donde hay muchos sindicatos, es una cosa compleja también, ¿ya? ¿No está muy fragmentado, dices tú? Hay mucha división todavía en el Perfecto. movimiento sindical. Pero por lo menos donde hay sindicatos está la obligación del empleador a hacerlo. Donde no existe el sindicato, es tierra de nadie. ¿Ya? Entonces nosotros creemos que ahí debe cumplir una función fiscalizadora importante la Dirección del Trabajo a través de todos sus organismos territoriales, inspecciones del trabajo comunales, provinciales, direcciones regionales, porque el empresariado, tú estabas haciendo un comentario de lo que estaba haciendo el señor Ricardo Meuer a través del tema de los impuestos, ellos se van a aprovechar de cualquier circunstancia donde no exista la posibilidad de dialogar con el sindicato, de imponer su lógica. Estamos teniendo sindicatos, trabajadores organizados, ¿cierto?, que están haciendo discusiones hoy día, y el empresariado, a pesar del dictamen, siguen insistiendo en fraccionar en minutos la reducción de la jornada. Por lo tanto, los sindicatos donde están con claridad, están siendo bien asesorados, obviamente no están aceptando esto. Pero hay un 80% de la fuerza laboral chilena que no tiene la posibilidad de poder contrarrestar. Es mucho, 80% es Un mucho. y yo creo que me quedo corto. ¿Ya? Realmente lo organizado en el país no supera el 15, el 18%. Claro, estábamos viendo que Maicao había dicho que iba a sacar 12 minutos diarios. Entonces, Eso es una burla, eso es burlarse, Eso es es burlarse burlarse. de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿y qué es trabajadoras? buscar Porque ahí son trabajadoras generalmente las que trabajan la ahí en gran Maicao. ¿Se va a atrever a ir a pelearle al...? Por eso que al nosotros empleador? creemos que aquí tiene un rol importante la Dirección del Trabajo. A pesar de todas las deficiencias que tiene la dirección, tiene que ponerse en una campaña fiscalizadora y sancionadora ejemplarmente.
porque si no, lamentablemente vamos a tener una jornada laboral de la reducción de la jornada que no va a ser concreta en muchos trabajadores y trabajadoras del país. Echa la ley, echa la trampa, dicen por aquí. Sí, sí, Eso sí, sí, eso una es una costumbre. histórica. Es una costumbre, lamentablemente, del sector empresarial. Nosotros, nuestro llamado, la verdad, es a que los trabajadores deben organizarse. O sea, este tipo de situaciones que se están demuestra que si no están organizados van a ser violentados sus derechos. Por lo tanto, una primera medida llamada es que los trabajadores y trabajadoras deben organizarse. Y lo segundo es que efectivamente el Estado, a través de la Dirección del Trabajo, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, deben cumplir con su rol fiscalizador y deben sancionar ejemplarmente a aquel empresariado que no esté cumpliendo. Ahora, hay señales, también hay que decirlo, no todo es malo, hay señales, ¿cierto?, que más de 5.000 empresas ya están ya cambiando su jornada laboral y muchas de ellas inclusive ya bajando las 5 horas, o sea, inmediatamente asumiendo que van a rebajar sus condiciones, su jornada laboral a 40 horas. Eso es una señal también positiva, hay que rescatarla y señalarla, ¿ya? Ahora, ¿dónde hay más complicaciones? Generalmente es en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Y ahí hay otra, querido Ricardo, la posibilidad que tiene la Dirección de Trabajo de fiscalizarlo, que es limitado. Mire, tú pusiste un tema que no es menor, que nos pasa no solamente con el tema de fiscalización, nos pasa con la Dirección del Trabajo, nos pasa cuando nosotros requerimos los funcionarios para la constitución de los sindicatos. ¿Ya? Cuando vamos a esos lugares se nos dice, ¿sabe qué? No tenemos el funcionario, puede estar 1 hora en el lugar donde nos están pidiendo. Entonces, uno entiende de que hay una falta. Esto para ir explicando un poquito. Cuando se arma un grupo de trabajadores, es decir, un que sindicato, se quiere organizar, claro. se quieren organizar, tienen que tener un ministro de fe. un ministro de fe. Perfecto. Uno va a la inspección del trabajo y solicita a ese ministro de fe. La mayoría de las veces tenemos miles de problemas, ¿cierto? Porque no hay personal. Y no hay personal, obviamente, se entiende porque no hay recursos para eso. Claro. Entonces, uno se hace la siguiente pregunta. Este es un problema que porque el Estado tiene que ser chico, que la grasa del viene, Estado, pero viene cuando uno desde necesita el funcionario, no hay. Uno esperaba que desde los años 90, la recuperación de la democracia, cada vez que se discute el presupuesto nacional, pues lo se hace anualmente, uno esperaría, ¿cierto?, que ahí hubiera una partida importante, un hito importante, precisamente para mayores funcionarios en la Dirección del Trabajo, mejor capacitados, porque a veces tenemos muchos problemas con el funcionario en sí, que son trabajadores además, ellos también son trabajadores. Entonces, nosotros creemos que ahí hay una lógica política de que permanentemente están impidiendo de que este tipo de organismos tenga los recursos y los funcionarios necesarios para cumplir con esta tarea. La pregunta es ¿por qué? A mi juicio son señales al empresariado. Porque ¿a quién tienen que fiscalizar? A los empresarios. Si los trabajadores se organizan, se convierten en una fuerza importante, claro, que puede contrarrestar, ¿cierto?, la actitud empresarial e inclusive la posición de un gobierno determinado. Por lo tanto, la lógica siempre es mantenerlos lo más disminuido posible. Esa es nuestra interpretación. Por lo tanto, creemos que ahí el gobierno o el Estado, a través de los gobiernos de turno, tiene que asumir una conducta distinta. Y por lo tanto, incorporar mayores recursos cada vez que se hace la discusión, y esta discusión es anual. Y el Parlamento y los parlamentarios que hoy día van a empezar a buscar votos, los candidatos a alcaldes, a gobernadores, bueno, también tienen que hacer su labor, presionar, ¿cierto?, en la discusión del presupuesto nacional para que este ítem, así como la salud, la vivienda, la educación, es importante. Para nosotros es sumamente importante tener las herramientas necesarias para poder efectivamente generar una posibilidad de una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras organizados en el país. No lo podemos hacer solo, el Estado tiene que ayudarnos. Así como ayuda a los partidos con altos recursos, ¿cierto?, una partida importante de recursos, a lo menos aquí tiene que entregar las herramientas y los mecanismos necesarios para eso. Muy importante lo que totalmente, dice Ricardo, porque es real, o sea, claro, nunca vamos a estar en igualdad de condiciones, sí, esa es la cuestión. Y esta discusión es un bucle, porque siempre nos encontramos con las mismas trabas, los mismos problemas, las mismas maneras que tienen para arrinconar los derechos de los trabajadores. La semana pasada, en una semana muy agitada desde lo sindical, se planteaba la posibilidad de que durante este gobierno se llegue a un sueldo mínimo de 650.000 pesos, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Creen que es posible? ¿Cómo lo están abordando? Mira, importante el tema que tú planteas, porque hay una ley que se hizo en el gobierno del señor Boris, que acordó con la CUT, que hoy día regula el procedimiento para hacer el reajuste del salario mínimo.
¿ya? El gobierno ha anunciado hoy día un nuevo diálogo para ver el tema del salario mínimo. A la única organización que está recibiendo por este tema es a la CUT. Nosotros con fecha 17 de abril ingresamos una nota a la ministra del Trabajo que corresponde a ella a dirigirnos, ya para pedirle que nos invite a una reunión, nos convoque, porque nosotros somos una central que mayoritariamente representamos a los trabajadores del sector privado. Claro. De hecho, tenemos mayor representación que la CUT en el sector privado. Y el salario mínimo repercute precisamente en el sector privado. Entonces, nosotros decimos, no es que no invita a la CUT, nosotros decimos que debe invitar a las 4 centrales sindicales legalizadas en el país a un diálogo donde podamos hacer la discusión sobre lo que debe ser sobre el salario mínimo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? En el concepto de entender de qué es lo que requiere una familia de 4 personas para sobrevivir, para vivir, ¿ya? El propio gobierno, a través del Ministerio disculpe, se me fue el nombre. No, el Ministerio del Trabajo. ¿De Economía? No, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sí. define lo que es la canasta básica y define lo que es la línea de la pobreza. Ese es el ministerio que define eso. Y ese ministerio define que una familia de 4 personas, integrada por 4 personas, hoy, con una remuneración de 603.000 pesos, podría sobrevivir. Entonces nosotros decimos que si una propia organismo del Estado, como un ministerio, está planteando que nuestro país, con todos los vaivenes de la economía, ¿ya? Con una familia de 4 personas integrantes, tiene esa canasta básica para vivir, nosotros estamos 100.000 pesos abajo hoy con el salario. Va a subir, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que decimos es que lo que debemos hacer en conjunto es apuntar a equilibrar hacia arriba, a llegar a ese estándar para que precisamente podamos tener un salario mínimo que permita a una familia mínima de 4 personas sobrevivir o vivir mejor. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, más que tirar números para allá y para acá, lo que nosotros consideramos es que tiene que haber una nueva forma, un nuevo algoritmo que permita efectivamente llegar a esos niveles. Cuando la propia autoridad está diciendo, a través de un ministerio, que ese es el monto que debe tener, por otro lado, o por otro ministerio, no puede estar negociando una cifra menor. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que es importante hacer una discusión a fondo, ¿cierto? Sincerarla. El empresariado se vuelve loco cuando empezamos a hablar de estos temas, la pequeña empresa empieza a reclamar por todos lados. Nosotros queremos ser sumamente, apoyamos, defendemos a la empresa nacional, a la pequeña y mediana empresa, pero también ellos deben entender, la pequeña y mediana empresa, de que no pueden pensar sostener una empresa o utilidad de su empresa a propósito de mantener bajos salarios de sus trabajadores. La pequeña y mediana empresa también igual es como que uno piensa en pequeñas empresas y casi como que piensa en una persona como con un carrito completo, pues y nada que ver. No. La pequeña y mediana empresa no son tan chiquititas, ¿no? Para que expliquemos un poquito también ese concepto, ¿no? Porque igual me parece interesante en esta discusión. ¿Qué es una mediana empresa, por ejemplo? No es, me imagino, el caballero que está aquí en la esquina que vende verdura. No, esos son microempresarios, pequeños propietarios, Exacto. gente que trabaja y hace su propia... La gente que tiene Fuente Soda, lo mismo. Claro, entonces tenemos la pequeña y mediana empresa, estamos hablando de 25, 50 trabajadores para arriba. Imagínate. Entonces, ese concepto de pequeña y mediana empresa, no puede ese señor, dueño de esa empresa, pensar que el Estado tiene que estarlo a cada rato subsidiando, ¿cierto?, para que él pueda mantener su negocio. Porque ellos quieren menos Estado. Las empresas, el empresariado, menos Estado, pero puta que piden plata a cada rato como subsidio. O sea, ahí sí que le sirve el Estado. Entonces, nosotros creemos que la economía tiene que funcionar. Socialismo para los empresarios y neoliberalismo para los trabajadores. Así lo miran ellos. Claro. Entonces, en ese concepto nosotros insistimos que la discusión del salario mínimo tiene que estar direccionada hacia esa condición, que es que
tiene que estar por encima, igualar o por encima de la línea de la pobreza que el propio Ministerio Del de Desarrollo Desarrollo Social y Familia lo define. José Mauricio de nuestra comunidad dice, gran tema, pero poco avance más allá de la ley. Quienes son dueños del negocio no quieren entender que el capital verdadero es el trabajador y la trabajadora y no los billetes. Lo peor es que a veces los eslogan confunden a los propios trabajadores y nos dividimos. Y eso es ganancia para los mismos poderes que no quieren avances en disminuir las brechas de desigualdad. Roxana Olivares dice, a mi marido ya le dieron la hora esta semana. Yo contenta, un día a la semana lo tendré en casa 1 hora antes. Una historia feliz. Sí. ¡Qué horror! Pero también No voy a pensar. déjelo que esa ahorita la aproveche para salir a tomarse un juguito, una cerveza con los amigos también. Mira, yo quisiera... Hay días que se agradece esa hora antes, digamos Sí. la verdad. Por último, para ir a tomar, para ir a tomarse un Claro, jugo con una tal amiga cual, y po. conversar y contarse la vida, que igual sirve. La idea es que mejore la calidad de vida Eso de los es, trabajadores ¿no es y del cierto? trabajo. Y eso puede ser de Ah. distintas formas, que tú pases más tiempo con tu familia, que tenga algún tipo más para descansar, ¿cierto? Para tener alguna posibilidad de alguna actividad física. Sí. O sea, en definitiva, que no estés con la presión Claro, ir al laboral. gimnasio, ponte tú. Yo- Aunque sea en la plaza, ¿ah? Porque, por ejemplo, a lo Ojalá mejor no- que... Perdón. No, por favor, No, no. Hassan, al revés. Tú, No, dale. ojalá que tengan la reunión con la ministra. Por ¿No es supuesto, cierto? hay que abrir este debate, hay que tratar de conversar y ir mejorando las prácticas. Yo creo que el norte en todo eso debe ser un sistema de negociación colectiva ramal, porque la tremenda ventaja es que con negociación de ese tipo se puede ajustar las exigencias de la ley a las realidades del sector, porque hay algunas empresas que pueden pagar mucho más Correcto. y algunos que no pueden, y eso depende del sector y el tipo de producción que hacen. Yo en general estoy un poco dudoso del criterio que mencionaste de la línea pobreza, porque al final lo que está diciendo, la línea pobreza por 4 personas. Es el promedio de la, Sí, sí, de la familia. El de la problema familia. es que la idea del salario mínimo nunca es llevar una familia entera afuera de la pobreza. Es si una persona sola vive, está muy encima de la línea de pobreza. Por el final, en un hogar, hay distintos tipos de hogares, uno espera más de una persona trabajando. ¿Ya? Claro. Entonces se suma eso. Entonces el criterio no es una sola persona trabajando y eso es lo que va a levantar una familia completa de la pobreza. Uno podría decir más bien, pensando en una sola persona, que la línea de pobreza es una cuestión de sobrevivir, o sea, la cantidad de calorías para que uno no está desmayándose en la calle. Otra cosa es cuál es la calidad de vida de una sola persona trabajando con el salario mínimo. ¿Ya? Y Es yo que creo ese que es el esa tema, relación es Hassan. distinto que la línea de Sí, sí. pobreza para 4 personas que encuentro Puede como ser peculiar. discutible la posición, pero lo que nosotros estamos planteando es que el salario mínimo, no estamos hablando del salario digno, no estamos hablando de un salario que a nuestro juicio debería estar por arriba de $1.000.000, ¿ya? Pero estamos hablando de un salario mínimo, que generalmente ese salario mínimo en las empresas se utiliza como sueldo base, ¿ya? Para otro cálculo, por supuesto. Otras bonos y un sinnúmero de otros ítems, ¿cierto? Que al final termina siendo un salario mayor. Pero lo que se está planteando con el salario mínimo es que en definitiva sirve como una base para poder hacer precisamente este logaritmo que al final termina siendo un Totalmente. salario distinto a eso, que es lo que uno espera. Claro. Pero mira, tú tocaste un tema sumamente interesante con respecto a la negociación colectiva ramal. De hecho, el gobierno ha anunciado, ¿cierto?, que este año, el año pasado lo iba a hacer, bueno, tenemos pensiones, reforma tributaria, ¿cierto? Pero entendemos que hoy día está haciendo el esfuerzo de poder enviar al Parlamento la reforma con respecto a un proceso de negociación colectiva ramal. ¿Qué decimos nosotros como central? Chile es miembro de la OIT como Estado. Chile ha Ajá. ratificado en el 2000, en el año 2000, ha ratificado 2 convenios, otros más, pero 2 convenios importantes que tocan estas materias, que es el 87 y el 98, ratificados por Chile y además aprobados en el Parlamento chileno. ¿Qué implica eso? Que son ley de la República. Y eso, uno de ellos, ¿cierto?, toca exactamente la situación de la negociación colectiva ramal. ¿Qué es lo que pasa durante todas las administraciones del 2000 para adelante, que era Frey el que estaba en la presidencia? Ningún gobierno de ahí para adelante ha querido aplicar esos convenios. Por ejemplo, el presidente Boric anunció, ¿cierto?, ratificó y se aprobó en el Parlamento el 190. 190, claro. Y dijo, vamos a aplicarlo. Se ratificó, ¿cierto?, el 176, que tiene que ver con seguridad en las minas. Vamos a aplicarlo. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa con los otros?
que ya son ratificados y que son ley de la República, ¿por qué no está la misma voluntad política para aplicarlo? Porque eso trastoca plenamente los intereses patronales. Y es bien interesante eso, ¿ah? Porque fíjate que igual hay, por ejemplo, algunas asociaciones que funcionan como con negociaciones ramales, como los De hecho, los cabros que hacen Starbucks, McDonald's, sector- todas las transnacionales. El sector público tiene negociación el colectiva sector ramal. público también, claro. No legalizada, pero Pero de la hecho. tienen en Pero el la hecho. tienen- la En tienen el hecho, en el facto sí. ¿Ya? Por lo tanto, Claro. y no se ha caído el país, ni se ha derrumbado. Claro. Ni ninguno de los fantasmas que anuncian. No, pero mira, yo quiero poner un tema porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo: salarios mínimos para los trabajadores, negociación colectiva, derecho a huelga. En el día lunes comenzó una huelga del sindicato número 1 de la empresa SED Chile, que es la Corporación de Educación. Estuvo hace una semana acá la presidenta del sindicato, vicepresidenta de nuestra central. Cintia. Sí, Ya, Cintia, sí. ya. Ahí estamos viendo este paro, esta huelga que fue anunciada y que se transformó en paro ya, ¿verdad? Lamentablemente, producto de la insensibilidad del empleador, ¿cierto? Se ha tenido que llevar a llegar a la huelga el señor Víctor Peña, que es presidente del directorio de la Corporación Educacional Tecnológica de Chile. No quiere dialogar, se bajó de la mesa. ¿En serio? Ni Se siquiera, bajó ni de la siquiera mesa. ha conversado. Estuvo, no sé, 2 o 3 veces. Después que la presidenta del sindicato vino a este ¿Estuvo acá? programa e hizo las denuncias que hizo, Sí. el señor, ¿cierto?, en represalia se bajó de la mesa. No te no puedo hubo creer. acuerdo. O sea, en vez de tener una buena actitud, porque ella vino a contarlo y fue súper abierta a... Además, son informaciones públicas que están en todas partes. Por supuesto. Ya. ¿Cuál es el problema de que ella haya venido acá? ¿No le Bueno, gusta, ¿le gusta la libertad de expresión? ¿Ah? Hasta cuando no lo toca a nadie. Exacto. Entonces, yo quiero ser claro en esto. Mire, ellos tienen un convenio como sostenedores con el Ministerio de Educación. Claro. ¿Ya? Hubo este año, el 2023, tienen ellos disponibles 1.400 millones de pesos como saldo de lo que fue la gestión del 2023. 1.400 millones de pesos. millones Por lo tanto, de tiene pesos. recursos para sentarse a dialogar con los trabajadores para buscar una mejoría en sus condiciones de trabajo y mejores salarios. Y nosotros vimos las liquidaciones. Eran de Todo, po. 380 lucas al final líquida. Bueno, aquí en este sindicato están los docentes, la gran mayoría de los docentes, Pero también los personal trabajadores, auxiliares, claro. ciertos aseadores, administrativos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que nosotros vemos muy lento al Ministerio de Educación que le corresponde fiscalizar esto, ¿ya? O sea, el convenio que ellos tienen firmado, en su artículo 14 especifica, ¿cierto?, que esos recursos que el Estado proporciona a estos sostenedores deben ser destinados para una mejor educación a la comunidad y una mejor calidad para sus trabajadores. Por supuesto. Bueno, nosotros no No entendemos... deberían tener que llevárselo al bolsillo. y no deberíamos tener huelga. Exacto. No deberíamos tener huelga si hubiera una fiscalización efectiva de parte del Ministerio y obligar a este señor a sentarse. Se hicieron todos los caminos que corresponden. Solicitar la mediación de la Dirección del Trabajo, sentarse por 5 días, buscar el acuerdo, votada la huelga con el 100% de los trabajadores apoyando la Apoyando la huelga. huelga. ¿Ya? Imagínate, y eso no es tan común, claro. no es Esa tan unanimidad común. no es fácil. Exacto. ¿Ya? Y bueno, ahí están los compañeros hoy día haciendo efectiva su huelga. Yo quería plantearlo porque cuando uno escucha al sector empresarial, ¿ya? De que no quiere reforma tributaria, que no quiere que le cobren impuestos, cuando uno ve al empresariado de que no quiere cumplir o busca la triquiñuela para no cumplir con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, cuando uno ve al empresariado, ¿cierto?, con actitudes de persecución a quienes se atreven a formar sindicatos, nosotros vemos al Estado y al gobierno muy atrincherado, ya defendiéndose y no saliendo a enfrentar a una actitud Inacción. Ahí está. en inacción. Claro. Y Ricardo, no salir mira, a enfrentar lo que está Te sucediendo. voy a leer un párrafo que viene dentro de esto que estamos mostrando aquí. Dice, sin embargo, que ellos, es como ellos respondiéndole al ministerio, ¿no? Dice, entendemos la importancia de este proceso, sin embargo, durante el proceso de mediación que se lleva a cabo en las dependencias de la Inspección del Trabajo, la señora presidenta del sindicato número 1 expresó una serie de comentarios en un programa de transmisión vía streaming, que somos nosotros, los cuales vulneraron uno de los grandes principios a los cuales estábamos obligados en la mediación, el principio de confidencialidad y buena fe.
No sé por qué el de buena fe, el de confidencialidad ¿Y podría por qué ser. se violó el de mala fe? ¿Se nunca actuó con Es mala que por fe? eso te digo, ya que detalló antecedentes abordados durante el proceso de mediación. Ambos principios rigen el proceso de conciliación solicitado por el mismo sindicato para abordar los procesos de negociación colectiva y fueron expresados por la funcionaria en la Inspección del Trabajo a cargo de dicho acto. Es bien incomprensible, ¿o no? Bien incomprensible. Bueno, bueno, esa es la actitud, lamentablemente, de muchos empresarios en el país. Qué tristeza. Yo quisiera... O sea, quieren silenciar hasta las voces de los trabajadores que defienden sus derechos de una manera completamente abierta al diálogo. Y con respeto y con educación, como la persona que entrevistamos acá hace una semana. Bueno, de hecho, hoy día en ese colegio existen, porque es un colegio que además también atiende niños autistas, sordos. Por supuesto, claro. Entonces ellos están haciendo una labor sumamente importante ahí hay un número importante de jóvenes que no están siendo atendidos porque el 78% de los docentes están en la huelga. El 58% del personal administrativo Claro. y hacia ahora están fuera. Entonces vemos una Y no actitud. los pueden reemplazar. No los pueden reemplazar. No hay voluntad acá. Por eso que nosotros creemos que es fundamental ya de que el Ministerio de Educación haga su trabajo. Así como le hace la transferencia de las lucas al sostenedor, tiene que ir a resguardar que esos recursos de todos nosotros, de todos los chilenos, tienen que ser bien utilizados. Entonces nosotros vemos mucha lentitud. ¿Cuál es la respuesta que entrega el Ministerio y la Inspección del Trabajo? Este es un problema entre privados. No, es un problema entre privados, eso no es real. Entonces- Oye, bueno, tengo que despedir a Rodrigo Sí, porque porque tiene que irse a... Tengo una grabación acá en Metro Católica a las 2:30, Al lado, entonces, como al estamos al lado, ladito. pero me tengo que ir hasta ahora, así que Ricardo. Está bien. Oye, mucha suerte para el 1 de mayo, que es un tema que vamos a abordar ahora, porque la Vamos. CAT se está preparando para el Día del Trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Sí. Llegar a un acuerdo en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que van a este colegio y que no son pocos y que además presta un servicio muy importante para darle educación a jóvenes de vulnerabilidad y que además van a salir con alguna especialidad técnica, porque esa es la gracia también, ¿no? Correcto. Ayer estuvimos nosotros con ellos en la movilización, en la huelga. La verdad es que es sumamente gratificante ver a los trabajadores y trabajadoras, mucha juventud, mujeres y hombres jóvenes, dando la pelea, a pesar de todas las cosas en contra de una actitud, digo yo, intransigente, indolente del empresario. Ellos están ahí con la mejor decisión de seguir dando la pelea. Ellos ya han estado en huelga, ellos ya en otras negociaciones estuvieron más de 2 semanas en huelga. Entonces, Y también fue difícil, parece. También ¿no? fue difícil, avanzaron y nosotros le estamos prestando toda la colaboración a través de la confederación donde ellos están afiliados, que es CONATEC, y la central, buscando diálogos que permitan efectivamente poder abrir espacios. Pero eso no nos puede inhibir de denunciar la actitud del Ministerio, ¿cierto?, de Educación y del propio empleador de no buscar caminos de entenderse. Los trabajadores no quieren estar en huelga, pero no pueden seguir aceptando las condiciones salariales y de trabajo que les tiene el empleador. Y están los recursos. Si dijéramos, no sé, una empresa que está en un proceso de quiebra, que está toda jodida, podría que ser hasta entendible. Exacto. Pero cuenta con los recursos. Y por lo tanto hay... En general los trabajadores incluso aceptan algunas condiciones a veces buscando que las empresas no se cierren, porque saben que está difícil, qué sé yo, para la pandemia pasó mucho, ¿no? Sí, buscar acuerdos que permitan la sostenibilidad de la empresa. ¿cierto? Pero no es el caso. No es el caso. No es el ¿ya? caso. Uno siempre está abierto a eso, pero porque uno pretende mantener la fuente laboral. Pero esta situación es compleja y hacemos llamado a la autoridad. Antes de que pasemos el 1 de mayo, que por supuesto que queremos pasar, Mauricio Morales dice, ¿cómo nos podemos afiliar a la CAT? Bueno, primero la cosa Me imagino más, que se referirá como a un sindicato. Claro, ellos tienen que organizar, si es que no tienen sindicato, organizar un sindicato, contactarse con nosotros y nosotros ayudamos en ese proceso ya para que puedan posteriormente a la Constitución hacer el proceso de afiliación. Ahora, si hay si ellos están en un sindicato y ese sindicato no está en ninguna organización superior, pueden también acercarse y ya tienen avanzado la Constitución y por lo tanto pueden hacer el proceso de afiliación. Cuando hablo del proceso de afiliación significa que los trabajadores votan, vuelvo de nuevo, ante un ministro de fe, ¿ya? Que es difícil de encontrar. Que es difícil de encontrar, ¿ya? Para que aprueben con el 50+1 como mínimo, aceptan de ir a la afiliación de la central.
Por Bueno. lo tanto, las invitaciones a contactarnos a través de los distintos medios que tenemos para eso. Qué bueno, muy bien. Bueno, pasamos el 1 de mayo, po. ¿Qué Hacemos va a el pasar primero. este 1 de mayo? Se viene el Día del Trabajo, el Día del Trabajador y la Adiós. Trabajadora de manera mundial se conmemora ese día. ¿Qué va a hacer la CAT? Mira, nosotros van a haber 3 actos ¿Ya? del 1 de mayo. El acto que convoca la CUT, el acto que convoca la Central Clasista y el acto que estamos convocando nosotros como Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras. Yo hago ese relato porque es importante expresarlo. No somos los únicos que estamos haciendo una actividad a nuestro juicio necesaria, importante, para que los trabajadores, las trabajadoras, las organizaciones, la familia esté presente en nuestro acto.